Buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta primera sesión. Obviamente es la segundo módulo que vamos a tomar, que vamos a tener en la cuestión de tutorías. Vamos a ver primero la materia de seminario de impuestos. En este módulo vamos a ver dos materias. La primera de ellas es seminario de impuestos y la segunda, obviamente en la segunda sesión, vamos a ver seminario de la integración de la contabilidad. Una integración de la contabilidad. En este caso, vamos a estar abarcando dos materias en este segundo módulo del cuatrimestre. Obviamente este módulo tiene una duración de 4 semanas. Obviamente pues vamos a estar evaluando dos asignaturas por separado, dos asignaturas diferentes, como ya les mencioné cada una de ellas. Y en este caso, obviamente pues les voy a estar compartiendo información para cada una de ellas también, impartiendo información, impartiendo también, compartiendo más que nada también lo que son tareas y actividades, y pues una evaluación final o un proyecto final para cada una de las materias que se va a evaluar por separado. Obviamente, pues tenemos ponderaciones muy diferentes a evaluar. En el primer módulo tuvimos la materia de seminario de finanzas. No varía la ponderación, la vamos a dejar exactamente igual, una asistencia de un 10%. Tenemos una participación también de otro 10%, aunado a la conducta también que se califican. Tenemos también la cuestión de actividades en cuanto a quiz o algunas otras actividades que les esté cargando en la plataforma de Classroom, 20%. Tenemos tareas e investigaciones, un 30%, y un examen final o un proyecto final, dependiendo obviamente de lo que se les esté asignando al final, lo que se esté, pues, en este caso, lo que lleguemos, más que nada lo que se esté cargando antes de finalizar las últimas 4 semanas, pues sería proyecto o examen, y tenía un valor de un 30% al finalizar. Pues, si suman todas las ponderaciones, obviamente nos da un 100% de calificación final. De antemano pues, saben que se van a estar grabando en las sesiones, por si no pueden estar en las sesiones en vivo. Obviamente se van a estar evaluando la asistencia también por cada una de las sesiones individualmente, y en su debido momento, si no pueden estar en algunas de las sesiones por cuestiones personales, laborales o alguna otra cuestión de salud, etcétera, tienen la facilidad que una vez terminando las sesiones se comparten en la plataforma de YouTube, y a su vez también se les comparten en este caso en el Classroom correspondiente, y ya pueden ver sus videos de cada una de las sesiones, pueden ver las sesiones, mandar si tienen dudas, comentarios directamente por medio de correo, a mi correo institucional, el correo de la escuela, o directamente en el tablón principal de Classroom. También pueden comentar cualquier duda, en este caso un comentario o aportar algo a la clase también. Una vez que vean los videos, si no pudieron estar en las sesiones en vivo, pues envíen evidencia, puede ser una foto, un screen también, o un video donde están viendo los propios videos de cada una de las sesiones, los envían por medio los adjuntan, en este caso por correo, o los adjuntan directamente donde se publicaron la cuestión de los videos, donde se publica la invitación también en el tablón principal de Classroom, para obviamente tener evidencia de que ya vieron los videos y justificarle su inasistencia en esta cuestión. Ok, chicos, entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario respecto a las ponderaciones. Les repito, la primera materia que vamos a estar viendo, que vamos a estar conversando, es en este caso, el seminario de impuestos, y después seminario de integración de la contabilidad. Entonces, si no hay dudas, ningún comentario, vamos a empezar directamente al tema relacionado que nos corresponde la primera asignatura, que es seminario de impuestos. Les voy a compartir pantalla. Saben de antemano que si tienen alguna opinión o quieren participar, pues tienen la opción de levantar la mano, tienen esa opción. Ya obviamente, pues, les cedo la palabra, o también tienen la opción de pedir la palabra, en este caso, desbloquear su micrófono, y obviamente pues piden la palabra y les cedo la palabra. No importa que me interrumpan en cualquier
cuestión aquí de la asignatura, lo que estamos comentando. Aquí la idea es retroalimentar, obviamente, y que queden claras todas las cosas que vayamos a estar comentando. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, vamos a continuar con temas relacionados directamente a lo de la materia. Les voy a compartir pantalla. Yo les comentaba, la primera materia que vamos a ver en esta primera sesión, obviamente, es la cuestión de seminarios de impuestos. Entonces vamos a ver algunas cuestiones como definición, características, elementos que conforman la cuestión de impuestos, la clasificación y algunas cuestiones sobre créditos también. Pero en este caso, pues, ¿qué son los impuestos? Pues obviamente los impuestos son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas físicas o morales que, estando dentro del hecho generador de la norma tributaria, están obligadas a su pago, ya sea en dinero o en especie. Entonces, obviamente, pues son contribuciones que nos rige la ley, que obviamente tenemos como obligación cumplir, ya sea que seamos personas físicas o personas morales también, y pues obviamente existe una ley tributaria que nos obliga al pago de estas contribuciones, ya sea en dinero o sea en especie, dependiendo obviamente de las actividades con las que estemos registrados directamente ante Hacienda también. Y en este caso cumplen ciertas características. Primero, obviamente se tratan de contribuciones. Nos dice que su pago es en dinero o en especie. Dice, el entero del impuesto es obligatorio, o sea, tenemos de pagar todo el impuesto como tal. Obviamente debe ser proporcional y equitativo, pues obviamente dependiendo a las leyes y a las reglamentaciones que así lo amerite la ley tributaria también. Pues obviamente todo lo que ganamos o todo lo que en este caso obtenemos como ingresos, pues no podemos pagarlo de impuestos. Es una parte proporcional que nos marca el porcentaje legal, obviamente registrado en la ley, y es equitativo de acuerdo a normas jurídicas que así lo especifica la ley tributaria también. Este también debe estar destinado a cubrir el gasto público. Entonces, ¿para qué el gobierno, en este caso el Estado, por qué en determinado momento, por qué recauda impuestos? Entonces, pues porque con él cubre pues gastos públicos, en este caso los sueldos de funcionarios administrativos, también cuando obviamente cuestiones eh, en obras civiles, como por decir carreteras, alumbrado público, etcétera, toda esa cuestión de gastos administrativos que tienen que ver y que engloban directamente al gobierno, pues obviamente está la parte que los puede hacer ejercer o hacer, se pueden pagar, pues es mediante las contribuciones de las personas o de las empresas también en determinado momento. De ahí saca, pues obviamente ingreso, es un heraldo público, entonces de ahí saca dinero para hacer frente a todos los gastos administrativos. También debe estar en una ley, o sea, todo lo que tenemos que pagar, a qué tenemos obligaciones y a qué tenemos derecho también en determinadas circunstancias. Obviamente, pues tenemos una ley tributaria, normas, artículos, etcétera, etcétera. Y también está a cargo, obviamente, de personas físicas y personas morales, el pago de las contribuciones. Dice que su finalidad, por regla general, es fiscal y en algunos supuestos llevan propósitos extrafiscales. Los accesorios legales de los impuestos forman parte de su naturaleza jurídica también. ¿Qué elementos conforman los impuestos? Obviamente, pues existe un sujeto activo, o sea, una persona que desempeña alguna actividad, ya sea para alguna empresa o una actividad profesional también independiente, por eso puede ser personas físicas o personas morales también. Entonces es un sujeto activo que genera ingresos y que está registrado también conforme a la ley.
obviamente se da de alta en Hacienda, ya sabemos todos los procedimientos, la burocracia que hay que cumplir. Obviamente esto existe a nivel internacional, en todos lados pues, se pagan contribuciones, se pagan impuestos y ya obviamente pues se va a modificar dependiendo del país en donde se esté ejerciendo, pues obviamente nos debemos de someter a las leyes tributarias que estén relacionados a los diferentes países. Pero para empezar, pues obviamente debe ser un sujeto activo. Obviamente podemos ser empleados o actuar de manera, desarrollar nuestra actividad profesional independientemente. En este caso, si somos independientes, pues hay que hacer declaraciones, obviamente de los ingresos, de los egresos y obviamente rendir declaraciones al fisco. Y si somos empleados, obviamente la empresa tiene la obligación, en este caso, eh, de retener los impuestos pertinentes, obviamente, por nosotros estar desempeñando una actividad subordinada y ellos se van a encargar de declararlo en determinado momento, pues obviamente a Hacienda, la retención de impuestos que le hacen a cada uno de los trabajadores. Existen también sujetos pasivos, a lo mejor muchas veces hay personas que dependiendo de la actividad ejercen actividades a lo mejor no como por ejemplo los que son los que recaudan muchas veces también. Obviamente vamos a ver cada una de estos elementos separadamente, vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos un poquito más adelante para ir abarcando un poquito más en los temas también. Debe haber un objeto, obviamente, sobre el que se fija una tasa o que se fija la contribución también, una cuota que es la que vamos a pagar, hay una base, obviamente que es la que da un parteaguas, en este caso, de lo que nosotros en determinado momento tenemos que contribuir. Obviamente hay tarifas, hay una unidad fiscal, hay un periodo, norma de pago, forma de pago, perdón, y hay exenciones del impuesto también. Obviamente todo esto va a retribuir o corresponde en base a lo como estemos registrados en las haciendas, a qué actividades estamos desempeñando. Ok, entonces vamos a ver en este caso el primer elemento, que es el sujeto activo. El sujeto activo nos dice que tiene la potestad tributaria para crear y determinar contribuciones, así como de exigir su pago y de aplicar las medidas coercitivas para el debido cumplimiento de la obligación fiscal. Está representado por la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. Obviamente en pocas palabras es aquel que impone la obligación de tributar. En pocas palabras pues obviamente es el Estado, es el gobierno, en este caso el que tiene la potestad o que tiene la facultad de crear determinadas contribuciones, de crear pagos, de crear obligaciones, de crear impuestos y obviamente pues lo demás, la otra parte pues son los que tenemos que cumplir ciertas obligaciones. Obviamente todo esto está representado en este caso por la federación, por un país, por las entidades federativas, en este caso en México tenemos el país, el gobierno, entidades federativas, los estados y un distrito federal también y los municipios en determinado momento. Hay impuestos que son municipales, hay impuestos que son estatales y hay impuestos que son muchas veces que son a nivel nacional también. Entonces, uno de los impuestos que por decir son que se le quedan para el Estado es el canje de placas, o sea, eso entra directamente al Estado, al menos de que tengan un acuerdo a nivel estatal, los municipios, pues se les queda a nivel municipal, pero sí, la principal precursión es que es a nivel estatal, la cuestión de licencias, canje de placas, etcétera, etcétera, engomados, toda esa cuestión va directamente para las entidades federativas, no tiene nada que ver el gobierno federal en esa cuestión. Entonces, y hay impuestos, pues normalmente el el ISPT, el impuesto sobre el producto del trabajo también, que ese pues es a nivel federal también, el IVA también pues es a nivel federal, entonces dependiendo obviamente el tipo de impuesto, si es realmente federativo, es de gobierno general o puede entrar en los municipios en determinado momento. ¿A qué nos referimos con un sujeto pasivo? Nos dice que son las personas físicas o morales que estando dentro del supuesto normativo de la ley fiscal
están obligadas a la determinación y pago de contribuciones, así como a las demás obligaciones que se genere en su relación, en este caso, eh, jurídica, tributaria con el sujeto activo. Dice, en pocas palabras, dice, es aquella persona física moral que contribuye al gasto público, pero pues obviamente dice, está dentro del supuesto normativo de la ley fiscal, o sea, tiene que estar dado de alta. Sabemos que de antemano pues hay comercio informal, ellos en determinado momento pues no tienen, no hay obligación de cubrir un impuesto, pagan el impuesto porque compran cosas, porque son consumidores, pero no pagan impuesto por un ingreso, pero tampoco tienen la facultad en determinado momento de tener un IVA acreditable, un IVA a favor por los impuestos que se pagan, porque pues ellos obviamente no están rindiendo declaraciones ni por ingresos ni por los gastos también. Entonces, por eso hoy en la actualidad, pues es más fácil, es mucho más accesible generar o declarar, porque el gobierno eso es lo que realmente quiere en determinadas circunstancias, que hasta un vendedor a lo mejor de trolelotes, elotes, raspas, tacos en una esquina, gorditas, chicles, tamales, etcétera, pues tener controlado más que nada esa cuestión. Sabemos que el comercio informal sirve de sustento a muchas personas, a muchas familias, y no está regulado en ese aspecto. Entonces, es lo que busca el gobierno, eh, pues diciéndoles o invitándolos a que van a tener más beneficios y en determinado momento ellos declaran, pueden tener en determinado momento pues créditos para que pues a lo mejor poner un negocio mejor establecido en instalaciones, pero pues obviamente sabemos de antemano que el comercio informal pues se disminuye el costo también, los costos, gastos indirectos, gastos directos también, pues no pagan una renta, no pagan una luz en determinado momento tampoco, y obviamente pues eso también permite que el precio de algún producto, algún servicio, un artículo, pues disminuya también, a que si ellos pagan renta, pagan luz, pagan agua, pagan impuestos, pagan salarios, etcétera, pues todo eso tendría que entrar directamente a un precio de venta en determinado artículo. Entonces, el gobierno pues les brinda, más que nada les brinda información y los invita, más que nada, a la cuestión de que van a tener más beneficios, pero pues ya en determinado momento va a depender de cada una de las personas si realmente quiere realizar. Sabemos cómo se manejan las situaciones por lo menos en México, sí. Obviamente pues sería una forma de tener un poquito más controlado la cuestión de las ventas, también de los ingresos de cada una de las familias, y pues el gobierno gana en esta cuestión de recaudación tributaria, recaudación de contribuciones de impuestos, porque tendría más entrada en este caso pues de dinero para hacer frente al erario público y los gastos administrativos también. ¿Cuál es el objeto de esta cuestión? Obviamente, pues es uno de los elementos también, como lo vemos aquí, que ya vemos sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto. ¿Cuál es el objeto? Obviamente es el elemento económico sobre el cual recae el gravamen tributario. Como ejemplo, el artículo 4 de la Ley Estatal de Hacienda también, que así me lo determina. La cuota es otro de los elementos de los impuestos. Nos dice que es la cantidad en dinero o en especie que se percibe por unidad tributaria, llamándose tipo de gravamen, cuando se expresa en forma de tanto por ciento. Existen diferentes cuotas que pueden llevarse a la práctica en la legislación pertinente. Cuota de derrama, cuota fija, cuota proporcional, cuota progresiva, cuota degresiva y cuota regresiva, progresiva e inversa. Otro de los elementos de los impuestos es la base, y esto se refiere que es la cuantía sobre la cual se determina el impuesto, y como ejemplos de base tenemos el artículo 6 de la Ley Estatal de Hacienda, o sea, ahí vienen en este caso pues la base en determinadas situaciones, los ingresos y cuál es la base, obviamente dependiendo también, como les mencionaba con anterioridad,
pues la actividad, en este caso con la que estén registradas directamente en Hacienda. Otro de los impuestos, otro de los elementos de los impuestos son las tarifas, que son la lista de unidades correspondientes para un determinado objeto tributario. Esta expresión es usada en los impuestos y derechos aduaneros relacionados con el comercio exterior. Entonces, las aranceles, obviamente también es una forma de recaudación de impuestos, son impuestos y es una forma de contribución también. Esto se ve en la cuestión de las importaciones y exportaciones, y en determinado momento pues ahí se manejan tarifas dependiendo obviamente de los artículos, dependiendo de los tratados si tenemos, de los acuerdos comerciales que tengamos con algún país o en una región también, pues obviamente van a depender eso, las tarifas, va a depender también a qué producto, a qué artículo en este caso, pues obviamente se acredita y qué tarifa se le acredita como impuesto, cantidades, etcétera, etcétera. Todo esto va en relación directamente con la cuestión del comercio exterior, y obviamente los encargados de hacer válido, de hacer la recaudación fiscal en este sentido, pues son los despachos aduaneros también, los recintos fiscales también. Entonces, obviamente, pues obviamente tienen que cuidar esa cuestión, porque eso es un ingreso directamente que va al gobierno explícitamente, y obviamente pues tienen que cumplir y se va a apoyar en la ley aduanera y en otras leyes, obviamente, donde se especifican pues muy claramente las cuestiones de las tarifas que se deben de cumplir dependiendo, les decía, la mercancía, el volumen, dependiendo de acuerdos generales, etcétera, etcétera. Y como ejemplos de esta cuestión podemos encontrarlos en el artículo 37, fracción segunda de la Ley Estatal de Hacienda. Otro de los elementos tenemos la unidad fiscal, unidad del impuesto. Nos dice que es la cosa o cantidad delimitada en medida, número, peso o litraje. Dice, sobre esta, la ley fija una cantidad específica que debe pagarse. Servirá para hacer el cálculo correspondiente a cada caso concreto. Por ejemplo, pues 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite o determinada cuantía de ingresos. Obviamente, pues por ingresos, obviamente también dentro de la ley fiscal, de la ley de Hacienda, pues por ingresos también se cobra, en este caso la contribución del impuesto, dependiendo de tantos ingresos es lo que se va a pagar de impuestos. O sea, son cuestiones muy específicas. También, en este caso, por productos, como lo vemos aquí, por el azúcar, por tantos toneladas de azúcar, muchas veces se paga tanto, o a lo mejor está exento de algún gravamen, porque tenemos algún tipo de tratado de libre comercio con algún país, por ejemplo con Estados Unidos. A lo mejor hay productos que tienen un gravamen menor al que tendría otro país que no tiene en este caso ningún tratado con México directamente. Va por mercancía, obviamente mercancías, va por volumen, por toneladas, kilos, dependiendo obviamente el artículo, y obviamente pues esto lo marca la ley, todas esas cuestiones la fija la ley. O sea, va a fijar una cantidad específica que debe pagarse dependiendo, en este caso a lo mejor del tonelaje, dependiendo de los litros o los ingresos que se refiere dicha ley en determinadas situaciones también. ¿A qué nos referimos con periodo y forma de pago? Pues obviamente el periodo nos dice que la fecha o periodo de un pago es variable y diversificada. La forma de pago por regla general es en dinero, mediante monedas de curso legal, cheque nominativo o cheque de caja. Dice, la forma de pago puede hacerse en las formas que reconozca la ley. Debe realizarse en los formatos establecidos para cada impuesto. Dice, otra forma que reconoce la doctrina es el pago en especie, y este último puede realizarse en oro o en plata también. Entonces, obviamente las fechas, pues obviamente las marca también la ley, las marca la Secretaría de Hacienda,
del sistema de administración tributaria en base a las leyes. Obviamente se pueden hacer periodos, declaraciones por periodos también, dependiendo, les digo, la actividad. Es muy importante esa cuestión con la que se esté dado de alta, si es empresa, una persona física, si es una persona moral también. Y pues la fecha o periodo de pago pues va a variar en ese sentido. Nos dice aquí pues que el pago se puede hacer en dinero, monedas también de uso legal, billetes, un cheque nominativo, un cheque de caja. Eh, en este caso, también deben realizar los formatos, obviamente al momento de declarar, al momento de pagar, pues se deben de cumplir, llenar ciertos requisitos, obviamente pues burocráticos, ciertos formatos donde se está estableciendo, se está declarando y se está pagando la contribución. También nos dice que podemos hacer válido una forma de pago, en este caso en especie, mientras sea oro o plata también. Existen algunas exenciones, obviamente. Nos dice que son los supuestos de las personas físicas y morales que estén liberadas de la obligación contributiva por razones económicas, sociales o políticas, y que tienden a proteger su economía. Entonces, hay exenciones, por ejemplo, la cuestión de agricultura. En México no se pagan impuestos en cuestión de directamente en cuestiones o actividades referente a la agricultura, están exentas de impuestos. Como por ejemplo, si un agricultor quiere traer una máquina, eh, obviamente el agricultor o el ganadero o el que cuestión que se dedica a cuestiones de pesca, ganadería o agricultura, a lo mejor digamos que va a estar registrado, antes que nada está registrado con ese tipo de actividad. A lo mejor algunos de ellos quiere traer algún tipo de maquinaria, la importan, obviamente porque pues no la encuentran a lo mejor en el país, la importan de otro país. Mejor digamos que algunos de esos empresarios o algunos eh, que están dedicados a ese tipo de actividad, quieren traer una mercancía a lo mejor de Estados Unidos, o que la pasan, y obviamente como están registrados en un tipo de esas actividades, les es condenado el impuesto, el gravamen. ¿Por qué? Porque ese tipo de actividades en México están exentas de pagar impuestos, de pagar un arancel, pero es para uso, en este caso, para uso de esas mismas actividades. En cambio, si a lo mejor una persona tiene una empresa, tiene a lo mejor una, una veterinaria, una forrajería, y está importando algún tipo de maquinaria para venderla directamente, o sea, está haciendo un negocio como tal. Ahí sí tendría que pagar impuestos, aunque sea una maquinaria que en determinado momento va a ser utilizada para algún tipo de actividad, por ejemplo, la agricultura, la ganadería o la pesca, pero obviamente no es una actividad de primera, en este caso, obviamente de primer paso para esa. Ellos están sacando un provecho de esas cuestiones porque ellos las van a revender, no es para utilizar directamente a lo mejor en el campo. Obviamente no es directamente a lo mejor para sembrar o para cuestiones de ganadería, sino que ellos es para su negocio, y el negocio obviamente la van a comercializar después. En este caso, pues ellos sí tienen que pagar un arancel, como lo marca la ley. Entonces, esa es una de las cuestiones donde se puede utilizar alguna exención, o una empresa que en determinado momento esté bajo un tipo de plan o de programa gubernamental en cuestión de exportaciones o importaciones, pues también están exentas en determinado momento de algún tipo de impuesto también que no lo cubran, les decía, por algún tipo de programa, o a lo mejor hay empresas que tienen como exportan algunas mercancías que están concernientes o que conciernen al Tratado de Libre Comercio, a lo mejor, o van a importar y es una mercancía que está conforme a reglamentar el Tratado de Libre Comercio a lo mejor con Estados Unidos, pues a lo mejor tienen un arancel, una exención preferencial
al pago de esos impuestos en determinadas situaciones. Entonces, hay que ver, obviamente que sí hay exenciones en cuanto a impuestos, dependiendo la actividad también que se esté desempeñando por parte de cada una de las empresas. Entonces, por eso es importante, si estamos dedicados, por ejemplo, a la agricultura, la ganadería o pesca, pues ver la actividad y estar registrados en la actividad correspondiente también para que en determinado momento tengamos exenciones del pago de impuestos también. Obviamente también algunas actividades como persona física, si hay algún tipo de actividades, están también, podemos declarar, estamos exentas de impuestos también, les digo, dependiendo de la actividad profesional que se esté desempeñando y como estemos dados de alta y registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues, exenciones sí existen, ya nada más es cuestión de cada uno de las personas involucradas, física o moral, en determinada situación, de ver cuáles son los beneficios también en su momento de estar registrado en alguna actividad y ver el tipo de exenciones a las que son meritorios también. También tenemos la clasificación de los impuestos. Obviamente tenemos la clasificación, hay impuestos directos en este caso y hay impuestos indirectos. ¿A qué nos referimos con los impuestos directos? Nos dicen que son los que graban situaciones de hecho específicas y tienden a alcanzar al verdadero contribuyente. Como ejemplos de impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto predial y tenemos el impuesto sobre tenencia y vehículos. El ISR, el predial y el cuestión de tenencias y vehículos también. Esos son impuestos directos. Es algo que pues obviamente son situaciones que se graban específicamente y que pues obviamente en determinado momento el contribuyente pues tiene que pagar porque ya está estipulado así en esa situación, ya está regido en esa parte también. Esos tipos de impuestos se clasifican a su vez en personales y en reales. ¿A qué nos referimos con impuestos, eh, impuestos directos personales? Nos dicen que son aquellos que recaen directamente sobre la persona del contribuyente, tomándose en consideración la calidad y cualidades del sujeto pasivo. Y tenemos los impuestos obviamente reales también que recaen sobre los bienes muebles o inmuebles sin tener en cuenta a la persona que es dueña de ella también. Entonces, los personales pues son obviamente tomando en consideración la calidad y cualidades del sujeto pasivo. Los reales es no importa, dice que sin tener en cuenta a la persona que es dueña de ella, no importa que no sea la dueña, si está haciendo uso y disfrute de la cosa en determinado momento, pues tiene que pagar impuestos como tal. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de impuestos? Pues obviamente ventajas más que nada para el gobierno en esta situación que aseguran al Estado una renta, una cierta renta muy clara, muy específica, muy fija, hacen posible la justicia fiscal. Obviamente pues si no pagas impuestos de determinadas, como lo está marcando la ley, pues te acredita una sanción como tal. Y obviamente pues que en tiempo de crisis tengan cierta fijeza. O sea, no importa que haya crisis, no importa que haya algún tipo de anomalía o que la economía esté mal, pues esto es fijo como tal. Entonces, el gobierno siempre va a tener la asertibilidad, siempre va a tener la certeza de que va a estar recibiendo pues un ingreso, obviamente la cuestión de impuestos, la cuestión de contribuciones obligadas normalmente por los periodos establecidos. Ok, eso es en relación a los impuestos directos, pero también tenemos a su vez los impuestos indirectos. ¿Y a qué nos referimos con los impuestos indirectos? Nos dice que son los que se graban en situaciones de hecho aisladas y accidentales. El contribuyente no está definido como tal. Obviamente, pues no es una propiedad tampoco, como lo vimos los directos, es más que nada cuando se asemeja a algún tipo de propiedad o un tipo de otra cuestión, un trabajo fijo también como tal.
como lo vemos como una predial, como una casa que esté a nombre obviamente del contribuyente, o un automóvil, también esas situaciones, pues es directamente hacia la persona que está involucrada. Aquí en los indirectos, pues no está definido un contribuyente. Dice que estos recaen sobre los actos, consumo y artículos de lujo. Más que nada esto se refiere a la comercialización, a la compra de artículos, un servicio o mercancías. Como ejemplos de esos impuestos tenemos el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto especial de productos de producción de bienes y servicios, que es el IEPS. Entonces, pues obviamente es dependiendo de lo que compren. Si no compramos nada, pues obviamente no pagamos impuestos, no pagamos estos impuestos. Aquí va, es independientemente de la persona que compre, pues obviamente lo que está grabado en este caso es el consumo, el acto, el artículo, no en sí la propiedad de la persona. O sea, aquí está grabado por muchas cuestiones, televisiones, joyas, relojes, mercancía, aparatos electrodomésticos, etcétera, etcétera, refrigeradores, muchas cuestiones que son grabadas. Entonces a eso se refiere, que no, el contribuyente no está definido como tal. Entonces el impuesto está definido hacia, más que nada hacia el artículo. Entonces la persona que consuma ese artículo, pues es el que se hace contribuyente en determinada situación. Si no lo consume, pues obviamente no se va a pagar por un impuesto una vez que no se ha hecho ninguna transacción, en este caso comercial. ¿Cuáles son las ventajas de esta situación? Pues son poco perceptibles, se pagan en el momento que resulte más cómodo para el contribuyente, cuando necesita un satisfactor, o sea, cuando necesito comprar algo, mientras pues obviamente no voy a pagar por un impuesto. Son más productivos porque recaen sobre la mayoría de los habitantes, o sea, las mercancías, en los artículos, servicios en determinada situación, pues obviamente pues todos están basados, todos tienen un impuesto como tal, por eso recae sobre la mayoría de los habitantes. Están dotados de elasticidad y hay comodidad en su pago y control también para los sujetos pasivos como para el gobierno. Entonces, pues obviamente, pues todos consumimos en determinadas situaciones, eh, pequeños, medianos, grandes, adultos, etcétera, etcétera. Indirectamente o directamente, a lo mejor un niño que va a comprar a la tienda, pues obviamente él no tiene conciencia de eso, pero a lo mejor compra un chicle o un dulce, pues el dulce, el chicle, pues en determinado momento está grabado ese artículo, está grabado un impuesto y pues obviamente pues se tiene que cumplir. Al momento de pagar estamos contribuyendo a esa cuestión. Ok, no sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario respecto a esta situación, a este primer tema. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, desde que nos termine el tiempo de la primera sesión. Ok, entonces agradezco la atención. En unos minutos más les voy a estar mandando el link para la segunda sesión, la segunda asignatura, y muchas gracias. Ahorita nos vemos en unos minutitos más. Gracias por la atención.